Buenas tardes, bienvenidos a su programa Historia Antigua de la Diócesis de Cuauhtlán. Recuerden que estamos transmitiendo en radio por internet San Juan Diego. Sintonízanos por www.diocesdecuauhtlán.org.mx o envíenos tus comentarios en nuestra página de Facebook Diócesis de Cuauhtlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Amigos, vamos a continuar con esta última parte de lo que estábamos platicando en semanas anteriores sobre lo que era el templo de San Antonio de Padua, patrón de Tultitlán. La última vez estábamos platicando sobre lo que eran los tiempos de la feria, la duración de la feria o el remate de la plaza, como se le conoció en un tiempo. Estábamos platicando sobre lo que aportaba la gente desde el año de 1822, que se recaudaron 26 pesos en aquellas épocas. Obviamente era mucho dinero para el tiempo y el momento. Pero vamos a iniciar con esta última parte de este último comentario para después terminar la feria de Tultitlán y después irnos a una iglesia que está un poquito más alejada, que es la de San Francisco Chilpa, cuando esta cumplió 300 años en el 2012. Vamos a comenzar con esto. Como se ven los datos que se platicaron la semana antepasada, en 1822 se iniciaba con 26 pesos y la cantidad fue aumentando a lo largo del siglo XIX, hasta pasar de los 400 pesos a inicio del siglo XX. También se observa cómo algunas personas fueron concesionadas por varios años, como Agustín Morales, que fue de 1835 a 1837, y José Sebastián Reyes, vecino de Tultepec, en 1860, en 1861, en 1865 y en 1868. Es posible que esta persona haya sido también el concesionario de los años intermedios, pero no se cuenta con los datos por el momento. Un hecho que constata inmediatamente es que mientras la plaza fue concesionada, la cantidad fue aumentando con el paso de los años, pero en 1805 fue concesionada, la cantidad fue aumentando con el paso de los años, pero en 1850 no se remató, solo se recaudaron 13 pesos. Otro aspecto que se observa es el tipo de moneda que se utilizaba, pues mientras el peso se mantuvo como la base monetaria, en cambio sus fracciones fueron evolucionando, pues en los primeros años las fracciones se expresaban por reales y granos, y en los últimos años por decimales de pesos, es decir, los centavos, una vez que fue establecido el sistema métrico decimal. El tiempo de duración de la feria. Un aspecto interesante de la fiesta del 13 de junio es el tiempo de duración, el cual se ha ido incrementando con el paso de los años. Mediante la revisión de las actas de Cabildo de 1821 a 1861, se puede saber que la fiesta de San Antonio era de 3 días, del 12 al 14 de junio de cada año, pero a partir de 1874, y como consecuencia de la promulgación del decreto número 24, publicado el 4 de mayo de dicho año en la Gaceta del Gobierno, se concedió a Tultitlán el permiso para celebrar una feria el 13 de junio. El mencionado decreto dice lo siguiente. 1874. Decreto por el cual se concede feria anual por 8 días a Tultitlán. El licenciado Alberto García, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sustante saber que el Congreso del Estado de México ha decretado lo siguiente. Decreto número 24, artículo número 1. Se concede al pueblo de Tultitlán del distrito de Cuautitlán una feria anual de 8 días que comenzará el 13 de junio. Artículo número 2. Los frutos y efectos que ha dicho pueblo se introduzcan para su venta, cambio de consumo en los días que dure la feria, quedarán libres de los derechos que pertenezcan al Estado con excepción de los municipales. Lo tendrá entendido el gobierno del Estado, haciendo lo que publique y se cumpla. En Toluca, el 2 de mayo de 1874. Firmó Francisco Paredes, diputado, y como presidente del mismo, y diputado secretario Ángel Leal, y diputado secretario también. Por lo tanto, se publicó y se circuló debidamente el 4 de mayo. Firmaron Alberto García y Celso Florencio como secretario general. Como se ve en el decreto, se habla exclusivamente de la feria en términos comerciales. El tiempo de duración y la exención de impuestos estatales ya no se habla del santo titular, por esos años ya estaba concretada la separación de Iglesia y del Estado. Cabe señalar que en la actualidad la feria se llega a extender hasta por 3 semanas, pues solamente los días previos son 13, más los posteriores que se puede hacer hasta 10. Una referencia sobre la misma es en el año de 1901, la proporciona Trinidad Basurto, quien dice lo siguiente. Anualmente hay una feria que dura varios días y tiene lugar el 13 de junio, día en que se celebra la festividad de San Antonio. Concurre muchísima gente, pues le tienen especial devoción. Está por terminarse el santuoso templo que hace varios años se comenzó a levantarse en honor de tan milagroso santo, y en su fabricación han tomado parte varios señores curas. La seguridad. Como se menciona en las primeras actas de Cabildo, desde el inicio del ayuntamiento tuvo la preocupación por mantener el orden en la fiesta de junio,
pues había antecedente de los desórdenes que se realizaban a consecuencia de las grandes borracheras, como se menciona en documentos de 1784, mencionado en la página 83 de este libro. En los primeros años del recién formado ayuntamiento de Tultitlán, la intención fue de que vinieran algunos grupos de soldados externos, los cuales cuidarían el orden. Se volvió costumbre que el cabildo solicitara al comandante una guardia de seguridad, como se hizo en los años de 1822, 1825, 1822, etc. Pero además se fue implantando el hecho de que los vecinos participaran en esas guardias. Así, por ejemplo, en 1834 se estableció en el cabildo que, para los próximos días 12, 13 y 14 del corriente, se servirá mandar nombrar las correspondientes guardias días 12, 13 y 14 del corriente. Se servirá mandar nombrar las correspondientes guardias y patrullas que conserven el orden y la tranquilidad pública en la fiesta que en dichos días se debe celebrar, en concepto de que las guardias deberán estar bajo el mando del señor oficial, dando aviso de que era enterado en junio 11 de 1874 el señor comandante. Asimismo, al año siguiente, se sentó que el acta de cabildo del 11 de julio de 1835 pasara lo siguiente. Acto continuo. Manifiesta el señor presidente que cuando muy próxima a la fiesta del Señor de San Antonio que se celebra en este pueblo, le pareció oportuno se nombrara una comisión para que pusiese las guardias que debe conservar el orden y la tranquilidad. Publicó, cuya comisión cayó en Félix Cortés. Interconentes se nombraron los señores capitulares que deben funcionar en clase de comandante de guardias y quedarán nombrados para los días 12 al señor Nicolás Díaz, para el día 13 al señor Esteban Trinidad Juárez y para el día 14 al señor José Antonio García. La forma en que se organizaban las guardias varió a lo largo de los años. En 1931 se acordó que para guardar el orden público los días 12, 13 y 14 se nombra una patrulla, el primer día con gente de Tepalcapa, el segundo con gente de Chilpa y el tercero de San Mateo y Santa María Cuautepec. En 1875 se estableció que Chilpa enviaría 20 hombres, pero que no tenían armas. De Tepalcapa se contestó que no podían enviar a los hombres porque estaban trabajando en las haciendas de La Escalera, San Gabriel y San Mateo Tecolalpan. Buenavista ponía a disposición 5 hombres montados y armados bajo el mando del cabo Manuel Ramírez, y de San Mateo Cuautepec también ponían a disposición los 20 hombres solicitados. En 1899 se organizaron las patrullas de vigilancia de la siguiente manera. En el día 12, que de Tepalcapa serían 12 hombres y de Buenavista 5. En el día 13, de Chilpan llegarían 10 hombres, de Santa María 5 y de San Pablo 15. En el día 14 de San Mateo llegarían 10 hombres. La lista de los hombres que participaron para el cuidado de la seguridad durante los 3 días de la fiesta fue el siguiente. De Tepalcapa fueron Manuel Montoya, Camilo Perea, Francisco Ramírez, Román Ramírez, Porfirio Peralta, Víctor Montoya, Ricardo Perea, Francisco Montoya, Anacleto Hernández, Benito Galicia y Antonio Galicia. De Buenavista, Eulogio Caña, Tomás Calzada, Manuel Nuncio, Gregorio Godínez, Lorenzo Pacheco. De Chilpa, Trinidad Ríos, Manuel Delgado, Cirilo Martínez, Lázaro Fuentes, Félix Cortés, Melesio Cureño, Bernardo Calzada, Emiliano Cureño, Francisco Sánchez y Miguel Cureño. De San Pablo 15 hombres y 4 espadas. De Santa María fue Loreto Fragoso, Cecilio Aguilar, Antonio Herrera, Esteban Rodríguez y Pilar Arenas. En 1918 se enviaron a los siguientes: de Tepalcapa, Manuel Montoya, Fabián Ramírez, Martín Ramírez, Bernardo Reyes, Leandro Galicia, Néstor Flores, Genaro Jiménez, Aurelio Calzada, Jesús Galicia, Faustino Moya, Brígido Perea y Alfonso Perea, José Martínez. Y de Chilpa fue José Sánchez, Guadalupe Montes, Mariano Miranda, Eulalio García, Antonio García, Trinidad Martínez, Eufemio Delgado, Leonardo Jiménez, Leonardo Fuentes y Julián Fuentes. Como podemos escuchar, amigos, pues ya la Feria de San Antonio, pues desde aquellas épocas ya presentaba ciertos problemas, pero bueno, con el paso del tiempo no se han acrecentado mucho. Los productos que se vendían en la feria también han sido muy variados desde orígenes prehispánicos, en aquella época y en origen colonial, y cuando se fundó principalmente esta feria. En lo que se corresponde a las mercancías, se vendían los días de la feria. Si bien el origen de la fiesta fue la devoción de San Antonio de Padua, con el paso de los años se fue transformando y pasó de ser una celebración puramente religiosa a una religiosa comercial. El hecho de que se reunieran cientos o miles de fieles devotos era una oportunidad que no podían dejar de pasar antes. El aspecto comercial debió iniciarse al poco tiempo de que se estableció la feria religiosa, aunque sobre dicho aspecto no se encuentran con datos documentales del origen.
Se ha mencionado que sobre el siglo XIX se cuentan con bastante información sobre el remate de la plaza, desde el año de 1822 en adelante, y sobre el aspecto mercantil se tiene el dato de que en 1824, como se ve incrementado la venta del pulque en Tultán, sobre todo el día 13 de junio. También se encuentran con las tarifas de los años de 1860, de 1870, de 1873 y de 1891, así como de 1892, de lo que se debía pagar a los comerciantes por derecho de piso, impuesto que en esos años era cobrado en reales por vara cuadrada. Otro aspecto que influyó en el crecimiento de la feria fue la introducción de los ferrocarriles, pues está documentado de cómo el ayuntamiento en los años de 1918 a 1924 solicitaba a los directivos de ferrocarriles nacionales que los trenes de pasajeros hicieran parada en el barrio de la Concepción para llegar a la feria. La tecnología también influyó en el tipo de puestos que se colocaban en la feria, pues si bien los de frutas, verduras y cerámica son los que predominaron por muchos años, también se ve cómo se va incorporando los de las nuevas actividades. Así, por ejemplo, en 1874 se mencionaba la restricción de colocar puestos de juegos prohibidos, que debieron ser de los de las apuestas. El 12 de junio de 1889 se cobraba a Jesús Romero 50 centavos de impuestos por diversas concesiones públicas. Y en junio de 1897 se daba la relación de los impuestos municipales y federales cobrados por los juegos permitidos a las siguientes personas: a Agapito Mejía, a Nicolás Valverde, a José Viveros, a Francisco Rivero y a Patricio Paredes. Amigos, vamos a una pausa musical y regresamos. Envíen sus comentarios en nuestra página de Facebook Dios de Cuauhtlán o al teléfono 5570 0724 89. Vamos a esta última iglesia de San Antonio para entrar con la iglesia de San Francisco Chilpan. En 1917 ya se mencionaban como juegos permitidos los de cinta, cartas, carcamanes y demás volantines. En 1920 Cayetano Robles pagó 3 pesos por impuestos de instalar un juego de rifa de loza los días 13 y 14 de junio. El 12 de junio de 1927 Lucio González colocó un juego sport de tiro al blanco con rifle de salón y proyectiles de munición, a 1 centavo por tiro. Para los días 12 a 14 de junio, en la misma feria, Agustina González puso una expendedora de pulque. Eulogio Roldán rifa los 3 colores. Demetrio Alcaraz, el juego de cracks, y Soltero Rojas también una expendedora de pulque. Finalmente mencionaremos que en 1921 se mencionan los músicos, limpiabotas, fotógrafos y puestos de flores y de bebida, entre otros. Una idea muy completa sobre la variedad de productos que se vendían se puede ilustrar con la siguiente información, en la cual se han clasificado en diversos apartados. Todas esas mercancías que se traían de varios lugares y algunos muy distantes. Los productos que se vendían en la feria de Tultán, con base en diversos documentos del Archivo Histórico de Tultán, eran los siguientes. Las bebidas consistían en agua fresca, agua de nieve, atole, cafeteras, cantina, pulque fino y pulque de tlachique. De las carnes, la barbacoa, las carnes, el chito, el pescado y el pato de la laguna. En comidas había buñuelos, comida en general, pan dulce, queso, tamales, tortillas y tortillas de harina. En frutas se vendía el capulín, la ciruela, el chabacano, la chirimoya, el durazno, el dátil, la guayaba, el higo, la lima, el limón, el mamey, el melón, la manzana, el mango, la naranja, el plátano, la pera, la piña, la sandía, la tuna, el zapote blanco y el zapote amarillo, así como el zapote prieto. En semillas, la alegría, el alberjón, la cebada, el frijol, haba verde, haba seca, el seco, el chile verde, jitomate, el elote, la papa, tomates y las verduras. Así también se vendían la caña, la sal, flores, paja, zacate seco, el zacate verde. Y había productos elaborados como eran las canastas, los cántaros, la cera, los chiquihuites, las frazadas, la gamuza, la jarcia, los juguetes, la loza ordinaria, la loza de Puebla, loza de Guadalajara, loza fina, mercería, petate, sabanilla, sombreros finos de palma, sombreros corrientes de palma, sombreros chilpeños, sonajas, rebozos, ropa y zarapes. Así como en la madera se vendía el carbón, leña, horquillos y madera gruesa y el tejamanil. Y en los juegos, pues ya la mayoría para ese entonces estaban permitidos. Amigos, de esa manera vamos a cerrar este capítulo de la iglesia de San Antonio de Padua. Hoy vamos a empezar a hablar sobre la iglesia de San Francisco Chilpa. No sé si ustedes sepan que en el 2012 esta iglesia cumplió 300 años, ya que se hizo en 1712. Pero para entrar en materia, vamos a hablar primero de una introducción
Nos vamos a ir a una época prehispánica y después ya nos meteremos a la época colonial y sobre todo cuando fue construida esta iglesia. Vamos a empezar con esta nueva narración sobre San Francisco Chilpa. La idea también de este programa de la historia antigua de la diócesis de Cuauhtlán es también que la gente conozca y escuche las diversas historias que tenemos sobre las varias iglesias antiguas que hay en esta diócesis de Cuauhtlán. Ahorita, como vemos, vamos hacia el sur. Después de ahí, después de que terminemos con esta iglesia de Chilpa, nos iremos hacia la iglesia de Tultepec y otras más que hay en esta diócesis. Vamos a comenzar. Un elemento que da identidad a un pueblo es su nombre. Los vecinos y su familia, al nacer o vivir en determinadas poblaciones, quedan ligadas a ella. Y en muchos casos se dice que Cuauhtlán, yo soy de Tultitlán o yo soy de San Francisco Chilpa. Cada lugar tiene su propia historia y es diferente a la de los demás. Por esa razón es tan importante conocer tanto el origen del pueblo como su nombre. Como veremos más adelante en este trabajo, la historia de Francisco Chilpa se remonta a varios cientos de años, y aunque no se han encontrado informaciones relativas en que dicho pueblo se haya producido grandes acontecimientos, su historia de ser local no deja de ser importante. Las historias de los pequeños pueblos nos hablan de lo que ocurrió en la vida diaria, la apertura y la remodelación de escuelas, la construcción del templo, la zozobra bajo la que se vea por la presencia de delincuentes o epidemias, en ocasiones el paso de las tropas, los abusos de los encomenderos y hacendados, etc. Son numerosos los temas por investigar y finalmente esas miles de pequeñas historias de los pueblos eran el común de que ocurría en el país. La información que se ha recabado procede principalmente del Archivo Histórico Municipal de Tultitlán, que para fortuna de los tultitlenses se encuentra muy completo. Muchos de los documentos ahí conservados han sido utilizados para reconstruir parte de la historia de Chilpa, no solo del pueblo en general, sino en muchos casos detallando datos relativos a las familias o personas en lo particular. Dada la cantidad de información que se conserva, muchos de los documentos se han tenido que resumir o condensar en cuadros. Los documentos son tan abundantes que dan para formar varios libros, sea de transcripción o documentos importantes, sea de historias familiares o por temas específicos. Otro de los archivos importantes donde se han obtenido informaciones y datos es el archivo de la parroquia de San Antonio de Padua en Tultitlán. Los documentos de este repositorio, que inician en el año de 1605, se refieren sobre todo a los libros de bautismos, matrimonios y entierros, aunque también los hay de informaciones matrimoniales, cofradías y providencias. De este archivo ha sido de mucha utilidad los libros 2 y 3 y un expediente de 1822 a 1823 de la cofradía de nuestro Padre Sancho en el pueblo de Chilpa. Por otra parte, los libros de entierro son especialmente útiles para conocer el surgimiento y desarrollo de las epidemias que fueron muy graves en el pasado. El tercer archivo en el que se localizan varios datos, sobre todo relativos a las haciendas y problemas de tierras, es el Archivo General de la Nación. Ahí se encuentran varios expedientes del siglo XVIII referentes al pueblo de Chilpa. Un archivo más que fue útil es el del comisario ejidal de San Francisco Chilpan. Si bien la información que contiene es muy específica, sobre todo en el ejido, es un tema que es de suma importancia en los años que siguieron a la Revolución Mexicana. Algunos otros datos, aunque escasos, se ubican en el Archivo Parroquial de Cuauhtlán o en el Archivo Histórico del Estado de México o en algunas publicaciones impresas. También se integraron datos de documentos particulares proporcionados por Arnoldo Gutiérrez Alfonso y Roberto Ramírez y la familia Fuentes Jiménez, a quienes se agradece la aportación. Asimismo, han sido de gran importancia el grupo de fotografías antiguas que se fueron proporcionadas por las familias Fuentes, que han servido para ilustrar con imágenes algunos de los temas que se han tratado en este trabajo de investigación. Los datos históricos que se aportan se han obtenido de los diferentes documentos de los mencionados archivos, y en las notas de los pies de páginas de este trabajo y de la bibliografía se la referencia exacta de donde se obtuvieron. Para no repetir tantas veces los nombres de los archivos, se utilizaron varias abreviaturas, como por ejemplo AGN significa Archivo General de la Nación, AHMT, Archivo Histórico Municipal de Tultitlán, APC, Archivo Parroquial de Cuauhtlán, APT, Archivo Parroquial de Tultitlán, o el Directorio Eclesiástico de toda la República Mexicana de 1985, o el Directorio Eclesiástico de toda la República Mexicana de 1995, o el Directorio Eclesiástico de la República Mexicana del 2007. El pueblo de Francisco Chilpa se localiza hacia la parte sur del municipio de Tultitlán, en la ladera y sobre un pequeño cerro. En el centro del pueblo se ubica el templo coronel de San Francisco de Asís, y junto a él un auditorio, y detrás del edificio el comisario ejidal. Por el lado poniente y al norte, el límite lo constituye la avenida José López Portillo, llamada Carretera de Circunvalación, entre los años 40 al 60 del siglo XX.
Más al poniente del pueblo se ubica la colonia Lechería, por la cual atraviesan las vías de los ferrocarriles de Pachuca y Nuevo Laredo. En la antigüedad, todos los terrenos pertenecieron a los vecinos del pueblo de Chilpan. En los tiempos más lejanos, el pueblo estaba constituido de varias secciones, tal vez una especie de barrio y parajes, los cuales tenían nombre propio cada uno. Una de esas secciones se llamaba Tlachomulco y se localizaba al oriente del actual panteón. Otra sección tenía el nombre de Tlayacac y se encontraba a donde está actualmente el templo del pueblo. Las referencias documentales más antiguas que se han encontrado por el momento y que hacen referencia al pueblo son en un matrimonio realizado en Cuautitlán en abril de 1602, en donde el hombre que se casó era de San Francisco. El nombre Tlachomulco se encuentra desde el año 1604 y el Tlayamixco con Ixtepexco en documentos del año de 1594, solo que de este tipo no hay suficientes datos como para saber si era de un barrio de Chilpa o un barrio aparte. Amigos, vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. Nuestro programa por internet, San Juan Diego, sintonízanos por www.diosdesdecuautitlán.org.mx o envíen sus comentarios en nuestra página de Facebook Dioses de Cuautitlán o al teléfono 55 70 07 24 89 vía WhatsApp. Vamos a continuar ya con el relato de esta parroquia que era de San Francisco Chilpan. Aquí vamos a comentar algo muy raro. En un documento de 1688 se designó el pueblo de San Francisco Milpa, y en 1697 también se le conoce como San Francisco Milpan, pero fue hasta 1725 cuando se utilizó el nombre de Chilpan. Los nombres que se han mencionado pertenecen a la lengua náhuatl y significan lo siguiente: Tlachomulco en el rincón de la tierra, lengua náhuatl, y significan lo siguiente: Tlachomulco en el rincón de la tierra, Tlayacac en el punto de la tierra, Milpan en la milpa y Chilpan sobre el chilar. La traducción más conocida de la palabra Chilpan es sobre el chilar, pero hay otro posible significado. Existen unas plantas llamadas chilpan o jarritos, con el nombre científico de Pestemon canapalatus. Dentro del grupo Pestemon existen cerca de 250 especies, y son plantas que miden entre 50 y 1 metro de altura. Están constituidas por tallos largos y crecen en los bosques y pastizales, así como en las orillas de los caminos. Además, tenían un uso medicinal. De esta forma, el nombre de Chilpa puede significar en donde hay la planta chilpan, tal vez porque esa planta fue abundante en dicho pueblo. También hay la versión de que en ese sitio se cultivaban chiles y de esa actividad se tomó el nombre del lugar. Cualquiera de las dos versiones se puede tomar en cuenta. Habría que buscar si existe alguna referencia documental acerca de que realmente se haya cultivado los chiles en la época prehispánica. Las investigaciones históricas nos hacen imaginar cómo pudo ser determinada región o pueblo hace decenas, cientos o miles de años. Si bien esa imaginación puede ser cercana a la realidad, también es cierto que mientras más nos alejemos hacia el pasado remoto, menos testimonios arqueológicos o históricos tendremos, y más difícil será la reconstrucción histórica. En el caso que tratamos de la historia de San Francisco Chilpan, el periodo más antiguo referente a la época prehispánica, lo debemos tratar a nivel regional, pues los restos que se han encontrado son muy escasos. Al hablar de la prehistoria, inmediatamente retrocedemos en el tiempo hasta el año 10.000 o 15.000 a.C. En la región que tratamos han explorado varias osamentas de mamuts, como en lugares de Coacalco, Ecatepec, Nextlalpan, Ojo de Agua y Tultepec, así como San Pablo de las Salinas y Tecámac. Tanto la distribución de los huesos de mamut como la presencia y ausencia de algunas piezas nos hacen suponer que dichos animales fueron aprovechados por los cazadores que vivían en la zona hace unos 10.000 años antes de Cristo. En otras exploraciones de osamentas, como fue en los Reyes Acosac, Santa Isabel Iztapan, Totolcingo y la base aérea militar de Santa Lucía, se encontraron además de los huesos herramientas de pila entre los mismos, los cuales son una prueba más directa de la antigua presencia humana en la región o en la zona. Flora en los tiempos prehispánicos. En ella debía existir un gran lago en la planicie, el cual tenía su orilla norte en Zumpango, la del sur al pie de la Sierra de Guadalupe, y por el poniente se extendía hasta la venta de Carpio y Tecámac. Por el poniente hasta lugares cercanos donde ahora se encuentran San Martín Tepetitlan, Tepalcapa, Atlamica y Teloyucan, aunque esta última orilla se debió ser muy irregular, pues las numerosas lomas largas que ahí se encontraban en la zona inmediata al sureste de Chilpan eran muy intrincadas, puesto que tenía un valle encerrado, y en donde ahora se encuentran las colonias de Escali del Valle y La Cabrada. Además, dicho pequeño valle recibía el agua de lluvia que bajaba de los cerros que lo rodeaban, lo cual felicitaba en su lugar se formaran pequeñas lagunas o pantanos.
Por información oral se sabe que también, cuando menos en 4 ocasiones, se han localizado restos de mamut en lugares cercanos a Chilpa. Número 1, cuando se construyó el paso a desnivel de la calle 11 de Julio en la colonia Lechería. Número 2, en la calle Hidalgo, Julio en la colonia Lechería. Número 2, en la calle Hidalgo de Chilpa, en Izcalli del Valle. Y número 4, en el ejido de Buenavista, ahora colonia La Sardaña. Por desgracia, solamente en este último caso el hallazgo fue reportado al Instituto Nacional de Antropología e Historia y se hizo una pequeña exploración. El descubrimiento se realizó en 1986, al ser berbechado un campo de cultivo del señor Pablo Gómez Ocaña, tesorero de ejido de Buenavista, quien, extendiendo la importancia del caso, él mismo, junto con los señores Serino Godínez, presidente del mismo ejido, y el quinto regidor del ayuntamiento, Roberto Turcio o Tiburcio Gutiérrez Ocaña, dieron aviso a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en el informe correspondiente se reportó que de la excavación se localizaron restos de la pelvis, costillas y huesos largos, aunque todos en un estado lamentablemente deteriorado. Dadas las condiciones geográficas del pequeño valle, como venimos refiriendo, es muy probable que existan muchos animales enterrados y quizás, pero queda mucha suposición como hipótesis. Para seguir nuestro recorrido en el tiempo, en los años más cercanos a nosotros diremos que los hombres de Chilpa, Tlayacac y Tlachomulco, como ya se mencionó, pertenecen a la lengua náhuatl, que era el idioma que hablaban los aztecas o mexicas. Por otra parte, en los alrededores del pueblo han sido encontrados figurillas y fragmentos de cerámica de la época prehispánica, lo cual indica que en la zona centro, habitada desde hace mucho tiempo por antiguos, incluso aún desde los antes que llegaran a los españoles. El dato más antiguo, pero que está sujeto a la revisión, es el que en el mapa arqueológico de Sanders y su equipo publicado en 1979 señalan un pequeño asentamiento de la época tolteca en el lugar donde ahora se encuentra el pueblo. Eso significa que los primeros habitantes se habían asentado por los años de 1950 al año 1100 después de Cristo. Esta información se comprueba por el hecho de que en el año 80 del siglo XX se realizaron una serie de piezas se realizaron y se localizaron una serie de piezas de cerámica arqueológica, unas toltecas y otras aztecas, cuando fue construida una cisterna en una casa hacia el lado sur de Chilpan. Dichas piezas, al parecer, eran parte de las ofrendas que se colocaban cuando aquellos lejanos toltecas enterraron a algunos de sus muertos. En ese tiempo, el pueblo debió ser muy pequeño, pero por unas cuantas casas. De cualquier forma, en la región existieron otros asentamientos de la época tolteca, es decir, en Cuauhtlán, en Tultitlán y en el cerro de Tultepec. Y el antiguo pueblo de Tamazaloc, este último, estaba al sureste de Chialpan, en donde ahora se encuentran las colonias, las torres y la impresión de las torres, en el límite entre los ejidos de Chilpan y Tultitlán. En algunos lugares existieron asentamientos más antiguos. En el mismo Tamazoloc hubo ocupación teotihuacana por los años 200 a 650 después de Cristo, y en Izcalli del Valle hubo otro pequeño pueblo 200 a 650 después de Cristo, y en Izcalli del Valle hubo otro pequeño pueblo de cultura coyotlateco de los años 750 a 950 de nuestra era. Datos más seguros nos aseguran que en la época azteca, Chilpa debió ser un pueblo pequeño y un tanto disperso sobre el cerro de la ladera norte del mismo, quizás con casas de adobe y milpas en la parte y plazas o terrazas. En un mapa del año de 1741 que se ilustró para poder sacar este trabajo, nos dice esta explicación del por qué el pueblo estaba en la ladera del cerro, pues la parte baja se debía inundar con frecuencia y debido a los escurrimientos del siglo y del agua que venían de los cerros y del sur poniente de Chilpan, bueno, pues era más lógico pensar que esto debía suceder. En la época prehispánica, allá por el año de 1390, existió un reino otomí cuyo capital era el pueblo de Jaltocan, que actualmente se localiza en el municipio de Nextlalpan. Los linderos del territorio de Jaltocan se extienden desde Tizayuca hasta Zumpango y hasta Xin. El pueblo que veníamos mencionado ya estaba asentado en dicho lugar. En la época del apogeo de la cultura mexica por el año 500, Tultitlán era una cabecera que tenía un centro ceremonial formado por la plaza y varios basamentos piramidales. El gobierno lo encabezaba un tlatoani y entre su jurisdicción estaban los pueblos siguientes: Xaxalpa, después llamado San Lucas, Tepalcapa o Tepalcapa de Santiago, Chilpa o Tlachomulco, San Francisco, Tamazoloc, San Jerónimo, Coatepec o Coatepec, San Miguel Cuautlapan, Santa María e Isla San Pablo de las Salinas. Todos esos pueblos siguieron perteneciendo a la misma jurisdicción después de la llegada de los españoles y se mantuvieron hasta la actualidad. Las piezas arqueológicas de la época azteca o mixteca
del posclásico tardío, se han localizado cuando menos en 2 lugares distintos a Chilpa, donde el inicio de la avenida Buenavista y en el ya mencionado sitio del sur de Chilpa, en la parte baja, en ambos casos, entre las piezas que hay molcajetes de Chilpa, en la parte baja, en ambos casos, entre las piezas que hay molcajetes de barro y del tipo conocido como Azteca 4, que corresponden al final de la época prehispánica y al inicio de la época colonial, es decir, entre los años 500 a 550 aproximadamente. Estos vestigios nos están hablando de los antiguos habitantes indígenas de Chilpa, pero no como algo lejano y ajeno, así como con los antepasados directos de los actuales vecinos. En la época indígena, los antiguos pobladores contaron con todo un sistema de nomenclatura para identificar con nombres propios no solo a sus pueblos y barrios, sino también a los cerros, barrancas, ríos y toda clase de parajes. Algunos de los nombres que utilizaban para designar esos lugares hacían referencia a las características naturales y otros a hechos históricos y uno más a situaciones reales de la antigua religión. En el caso de San Francisco Chilpan, y gracias a varios documentos antiguos, se han conservado algunos de sus antiguos nombres de los parajes. La mayoría mantienen su escritura original en lengua náhuatl, aunque algunos, es decir, compuestos por raíces en náhuatl y en castellano. Sobre la ubicación de los parajes, solo se ha agregado la de unos pocos, y será con la investigación más profunda como se podrá completar dicha localización. Amigos, hasta aquí llegamos con nuestro programa y esperemos que este nuevo capítulo sobre la historia antigua de los de Cuauhtlán, en este caso sobre la iglesia de San Francisco Chilpa, les esté gustando. Por mi parte ha sido todo, que pasen una bonita tarde y en unas felices fiestas de Pascua y de Semana Santa.